Entonces, como les estaba comentando, repetí mucho la última parte porque es un error muy común. Lo he visto varias veces en los CTS que suelen ustedes hacer, bueno, que sus compañeros, y seguramente si no les digo, solerían hacer. Pues, ¿cuál es ese error? Bien, yo sé que el impulso de una partícula material con masa es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía cinética de la partícula. Sin embargo, ha llegado a ocurrir que quieren calcular el impulso de un fotón con esta misma expresión, pero un fotón es una partícula no material. Recuerden que la energía de un fotón puede ser h por la frecuencia, o puede ser la velocidad de la luz, porque un fotón viaja a esa velocidad por su energía de un fotón. Estoy hablando de un fotón para esta. Pues es igual su energía a la velocidad de la luz por su impulso, de tal forma que para un fotón, una partícula no material, su impulso es igual a la energía entre la velocidad de la luz a la cual viaja un fotón. Y esto no lo consideran y luego aplican para calcular el impulso de un fotón esta expresión cuando no se puede hacer por medio de esta expresión. Se hace por medio de esto para un fotón. Esta solamente aplica para partículas con masa, como es el caso del electrón. Y es por eso que lo estamos aplicando aquí, porque nosotros queremos saber la diferencia de potencial con la cual se necesita acelerar a un electrón para que tenga esta longitud de onda de de Broglie. Entonces seguimos con el razonamiento. Queremos saber la diferencia de potencial que necesita acelerar a un electrón para que tenga esta longitud de onda de Broglie. Nosotros ya sabemos que para un electrón su longitud de onda de Broglie es igual a la constante de Planck entre el impulso P. Y nosotros sabemos que su impulso es igual a la raíz cuadrada de 2 veces su masa por la energía cinética. Aquí está. Y yo a su vez conozco que para el electrón, y vuelvo al razonamiento del electrón, la energía cinética que lo acelera es igual a la carga del electrón por el voltaje, la energía cinética que lo acelera es igual a la carga del electrón por el voltaje o diferencia de potencial que lo está, más bien que la energía cinética que tiene, ese que es la energía cinética que tiene el electrón es igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial que lo acelera, que en este caso es lo que estamos buscando. Bien, entonces yo voy a sustituir la energía cinética del electrón en este punto y me daría longitud de onda de Broglie es igual a la constante de Planck entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa del electrón entre la carga del electrón, voltaje. Ahí está. Ahora sí, yo puedo despejar de esta expresión V porque tengo la longitud de onda de Broglie, tengo la constante Planck, esto es constante, esto es la masa del electrón constante y esto es la carga del electrón constante. Entonces voy a despejar de esta expresión a la diferencia potencial, o muchas vulgarmente conocido como voltaje. Muchos opinan, y yo también lo opino, pero por costumbre lo hacemos, que la diferencia de potencial se nombra su nombre más de acuerdo a su unidad de medida, que son los volts. O sea, esto comúnmente es el voltaje, ¿verdad? Usted lo conoce como el voltaje. El nombre correcto, desde el punto de vista físico, es la diferencia de potencial. Pero han utilizado su unidad de medida, que son los volts, para nombrar a esta unidad, el voltaje. Es como si yo dijera cuál es la fuerza dime el newtonaje de tal fuerza. Bueno, sí, es como si yo dijera dame el amperaje de la corriente, o bueno, algunos lo dicen, lo del amperaje, algunos ingenieros lo dicen, se oye feo, pero sí lo dicen, o dame el ohmiaje de ese resistor, o determina el henriaje para la inductancia, determina el henriaje del circuito donde están esas bobinas, o qué otra. Bueno, así se oye mal, pero bueno, a la diferencia potencial le pasó eso. Qué bueno que no le pasó a los demás. Es como si yo dijera los aberrantes ejemplos que les acabo de mencionar. Pero bueno, ya que al rato se van a olvidar de lo que les digo y lo van a llamar voltaje también. Yo también lo hago, es porque ya ven que la costumbre se hace norma. Sigamos. Entonces vamos a despejar esta expresión, la diferencia de potencial. Sería raíz cuadrada de 2m v igual a h entre lambda. Entonces la raíz cuadrada pasa al otro lado de la igualdad colocando esto al cuadrado. Entonces 2 veces la masa por E por voltaje. Ya lo dije. Constante. Y ahora entonces tenemos que la diferencia potencial es igual a la constante de Planck entre 2me lambda. Ahí está. Ya sabría el voltaje, y en este caso es una V mayúscula. Ya lo dije yo también, ya ven, la costumbre se hace de norma.
Ya puedo determinar la diferencia de potencial que debe tener un electrón, en la cual se debe acelerar a un electrón para que tenga esta longitud de onda de Broglie. Ya solamente tengo que sustituir valores y llevar a cabo los cálculos. Entonces la diferencia de potencial es igual a... sería 6.6262 exponencial a la menos 34 al cuadrado entre la longitud de onda al cuadrado entre 2 entre la masa del electrón, porque estamos hablando de un electrón, entre 9.109 exponencial a la menos 31 entre la carga del electrón, que es ¿cuánto es la carga? Ah, sí, entre 1.6 exponencial a la menos 19. Me da 115.9 volts. Perfecto, ahí está, ya lo obtuve. Entonces ya sé que para que un electrón posea esta longitud de onda de Broglie asociada a la onda de materia que lo acompaña en su movimiento, debe ser acelerado por una diferencia de potencial de 115.9 volts. A su vez ya calculamos que la velocidad de tal electrón sería igual a 6.381 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esto es posible dado que su velocidad se encuentra por debajo de la velocidad límite para la física moderna, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Perfecto. Ahora vamos a... ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Otro problema, se me estaba olvidando. Entonces, consideramos en esta ocasión un fotón con una energía de... póngale un fotón con una energía de 3.6 electronvolts. Por lo tanto, su energía en joules sería 3.6 por 1.6 exponencial a la menos 19, sería 5.76 por 10 a la menos 19 joules. Muy bien. Ahora, este fotón tiene determinada longitud de onda. Se quiere que un electrón, una partícula con masa, tenga una longitud de onda de Broglie de la misma longitud que la longitud de onda de radiación que tiene el fotón. Este problema es sencillo. Entonces, yo primero voy a obtener la longitud de onda de radiación que tiene el fotón. Sería H es igual a H por la frecuencia. La energía total de un fotón es igual a H por la frecuencia. Yo ya sé que esto se puede expresar como hc entre la longitud de onda, porque la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. De tal manera que la longitud de onda de la onda de radiación que constituye el fotón es igual a hc entre la energía del fotón. Entonces voy a calcular. Entonces sería 1.987 exponencial a la menos 25 entre 5.76 exponencial a la menos 19. Recuerden, hay que manejar las unidades en unidades del sistema internacional. Estoy manejando los joules aquí. Y tendría 3.44 por 10 a la menos 7. 3.44 por 10 a la menos 7 metros. 3.44. Esto ya estaría... creo que esto ya está más arriba del ultravioleta lejano, de lo que me acuerdo de la escala de color, de acuerdo a longitudes de onda. Sí. Este fotón ya formaría parte de un haz de luz con una energía un tanto superior, sí, un tanto superior a la ultravioleta lejana. Recuerden, el espectro de luz visible va desde aproximadamente desde los 430 y algo nanómetros hasta los 750 y algo nanómetros. Si lo pasamos a metros sería desde los 4.3 por 10 a la menos 7 metros a los 7.5 por 10 a la menos 7 metros. Siendo que si nosotros nos pasamos, es decir, nos pasamos de 7.5 por 10 a la menos 7 metros, ya estaríamos en luz infrarroja, es decir, con menor energía al rojo. Y si es menor, y si nuestra longitud de onda es un tantito menor a los 4.3 por 10 a la menos 7 metros, ya estaríamos en el ultravioleta, porque es más energía. Recuerden, como la energía es inversamente proporcional
a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Por eso es que tenemos el ultravioleta, que es más energía, por debajo de la longitud de onda del espectro de luz visible. Y el infrarrojo, que es menor energía, por encima de la longitud de onda del espectro de luz visible. Ahí está. Muy bien, sí, creo esto ya estaría más o menos por el ultravioleta. Si no está dentro del ultravioleta lejano, ya le pasa un poquito al ultravioleta lejano, este fotón. El haz de luz que constituye el fotón. Ok, bueno. Entonces yo busco que un electrón tenga la misma dimensión que la longitud de onda de materia, o lo que es lo mismo, la longitud de onda de Broglie de un electrón posee la misma dimensión que la longitud de onda de radiación de este fotón. Bueno, lo único que yo necesito saber es ya sea la velocidad a la cual debe moverse tal electrón para poseer esta magnitud en su longitud de onda de Broglie, o el voltaje con lo cual necesita acelerarse dicho electrón para poseer esta misma magnitud en su longitud de onda de Broglie. Vamos a proceder como lo hicimos hace rato, de la misma forma. Yo sé que la longitud de onda de Broglie es h entre el impulso, por lo tanto, impulso es igual a h entre la longitud de onda. Entonces, el impulso es masa por velocidad, h es la longitud de onda. La velocidad entonces sería igual, por lo tanto, a... Recuerden, velocidad se suele manejar con V minúsculo, voltaje con V mayúsculo. Muchas veces no se nota. Es otra cosa que les quería comentar. Va a haber ocasiones en que para alguna cantidad utilizamos el impulso P, para otra volvemos a utilizar el impulso P, o en este caso se utiliza V mayúscula y V minúscula. No se va a notar en la mayoría de las ocasiones si estoy hablando de V mayúscula o V minúscula, son iguales, y luego la mayoría de los libros, la mayoría de los videotutoriales y la mayoría de las ecuaciones que hacemos yo y sus otros profesores lo hacemos sobre hojas blancas tamaño carta porque se ve mejor. Ahí no se va a notar si es mayúscula o minúscula. O muchas veces los números de onda K se manejan con mayúscula y hay otros profesores que manejan el número de onda K también con mayúscula, pero la energía cinética algunos con K minúscula y otros con K mayúscula. O sea, si se guían por ese tipo si ustedes se guían por ese tipo de detalles, se van a dar cuenta que llevarán a mucha confusión porque no es posible distinguir, en este caso, V mayúscula de la diferencia potencial o V minúscula de la velocidad. Por lo que yo les sugiero que estudien lo suficiente para que el contexto mismo de las expresiones les diga si estamos hablando de diferencia de potencial, como en el caso anterior, o estamos hablando de velocidad, como es en este caso. Es decir, siempre tienen que analizar las ecuaciones en contexto para saber de qué cantidad les están hablando. Y eso solamente se los dará el estudio y la práctica continua. Así, cuando ustedes vean libros de matemáticas que utilizan muchísimas variables, van a darse cuenta que en un mismo procedimiento utilizan la misma variable para hablar de dos cantidades distintas. Y hay veces que los libros dicen que van a considerar a h barra como igual a h la constante de Planck porque ya tienen ustedes el dominio suficiente como para no confundirse, y obviamente eso a mí me parece muy confuso. Así que es importante estudiar y para tener la práctica suficiente para que este tipo de cosas no los lleven a algún error. A mí no me gusta ese de que maneja el libro de Luis de la Peña de que la h constante de Planck, h de 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos, la maneje como, no importa, y lo podemos manejar también como h barra. Y si es lo que h barra es 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y no es en sí que el libro diga que sean iguales, eso no dice. Dice que ustedes ya tienen el dominio suficiente como para darse cuenta de cuando hablamos de la constante h y cuando hablamos de la h barra, a pesar de que las dos las escriban con h barra o las dos con constante de Planck. Yo digo, pues sí se puede tener, pero yo considero que hasta para alguien que tiene un gran dominio, si anda despistado estudiando pues, esos capítulos, puede llevarle una pequeña confusión durante un periodo de tiempo. No me parece práctico, pero bueno, como les decía, el contexto les ayuda a definir de qué están hablando. El contexto me ayuda a definir, por ejemplo, que aquí obviamente es el impulso que es igual a la constante Planck entre la longitud de onda. Y si es el impulso, masa, obviamente, masa por quien se tiene que multiplicar para que tengamos el impulso, por velocidad. Ahí está el contexto. Entonces tenemos HML. HML. Y ya tengo una longitud de onda, que esta es la longitud de onda de radiación, pero se quiere que la longitud de onda de materia tenga la misma magnitud. Entonces el electrón necesita viajar a una velocidad dada por la siguiente expresión para tener en su magnitud de su longitud de onda de materia asociada, es decir, la longitud de onda de Broglie, la misma magnitud que la longitud de onda de radiación del fotón. 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos.
entre la masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, entre la longitud, 3.44 por 10 a la menos 7 metros. Entonces yo tengo una velocidad de entre 9.109 de 2114.63 metros por segundo. Entonces, para que un electrón posea en la longitud de onda de de Broglie, o sea, onda de materia asociada a un movimiento, la misma magnitud en dicha longitud de onda que la longitud de onda de radiación que tiene un fotón con una energía de 3.6 electronvolts, dicho electrón debe viajar a 2114.63 metros por segundo. Ahora, si yo quiero saber la diferencia de potencial que debe acelerar el electrón para que su longitud de onda de de Broglie posea la misma magnitud que la longitud de onda de radiación del fotón, pues yo tendría que hacer lo siguiente. Entonces tenemos longitud de onda h entre v. Ya sé que el impulso es igual para una partícula material a raíz cuadrada 2 veces m, que no es la misma fórmula del impulso para una partícula no material como un fotón. Entonces, ahora sí, despejo raíz de 2mk es igual 2mk h entre lambda. Entonces paso esto, sería 2mk h cuadrado lambda. Y lo despejo, la energía cinética es igual a h lambda entre 2m. Pero la energía cinética a su vez es igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial que lo acelera, que es lo que quiero buscar. Entonces despejo la diferencia de potencial que lo acelera, sería h2 entre 2m, la carga del electrón, longitud de onda. Tendríamos un voltaje de, hago los cálculos, pongo esta pluma para que la hoja no se barra. Bueno, la vuelvo a tomar, espérenme, ahorita acomodo de nuevo la hoja y ya nada más les doy el resultado final. Sería 6.6262 exponencial a la menos 34 por igual entre 9.109 exponencial a la menos 31 entre 1.6 exponencial a la menos 19 entre la longitud de onda al cuadrado entre 3.44 exponencial a la menos 7 al cuadrado. Me da muy poquito. Aquí está. Un voltaje muy pequeñito me da 1.25, serían 12.72 microvolts. 12.72 microvolts. Pero para confirmarlo lo voy a hacer otra vez. Entonces tenemos 6.6262. Es recomendable cuando tenemos cantidades muy pequeñitas o elevados por exponentes ya sean muy grandes o muy pequeños, repetir la expresión para repetir la operación para confirmarla, porque muchas veces sucede y es muy común que tengan pequeños errores de dedo y se les haya ido alguna cantidad o algún número, así que es bueno confirmar. 6.6262 por 10 a la menos 34 al cuadrado entre 2 entre la masa del electrón 9.109 exponencial a la menos 31 entre su carga, entre 1.6 exponencial a la menos 19 coulomb, entre la longitud de onda al cuadrado, entre 3.44 exponencial a la menos 7 al cuadrado, entre 3.44 exponencial a la menos 7 al cuadrado. Y eso sí, en efecto, son 12.72 microvolts. Y yo diría, ¿tiene sentido esta operación? Pues yo diría, yo preguntaría, ¿tiene sentido este resultado? Es decir, para que un electrón posea la misma longitud de onda, la misma magnitud en su longitud de onda de de Broglie que la magnitud que tiene la longitud de onda de radiación del fotón con una energía de 5.76 por 10 a la menos 19 joules, se necesita acelerar el electrón con una diferencia de potencial de 12.72 microvolts. Bueno, y ya hemos calculado que este electrón tiene una velocidad de 2114.63 metros por segundo.
Como ustedes podrán darse cuenta, si nosotros comparamos este resultado con el resultado anterior, nos daremos cuenta enseguida que tiene una relación lógica. Miren, aquí para el electrón anterior tuvimos que viajaba a una velocidad mucho mayor, de 6.381 por 10 a la 6 metros por segundo. Y por ello necesitaba ser acelerado con una diferencia de potencial superior, 115.9 volts. Aquí su velocidad del electrón es muy pequeña a comparación de los 6.38 por 10 a la 6 metros por segundo, por lo que para acelerarlo no hace falta tanto, ya iba a decir voltaje, pues sí, a menudo diré voltaje porque la costumbre se hace enorme, necesita ser acelerado por una diferencia potencial de 12.72 microvolts, porque en efecto el electrón no va tan rápido. Muy bien, hasta aquí alguna duda, pregunta. Como se podrán dar cuenta, las expresiones son sencillas, solamente se tienen que razonar qué es lo que se tiene, utilizar las expresiones, que son multiplicaciones y divisiones, y hacer despejes que han visto desde la secundaria. No es nada complicado. Solo tengan cuidado con su calculador. Como estamos manejando números con exponentes muy grandes, muy pequeños generalmente, pueden tener algún error en el tecleo o al meter los datos a su calculadora. Aquí les diré, por mi experiencia personal, me he dado cuenta que en ustedes ese tipo de errores es muy común. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. La dualidad onda-partícula. Bien, como se podrán dar cuenta, a diferencia para los físicos, por lo que ya hemos visto en la teoría anterior, para los físicos clásicos resultó muy difícil empezar a comprender la naturaleza dual tanto de la materia como de la radiación, porque para ellos la energía era transportado por ondas o por materia. Entonces no podían comprender cómo ya sea un ente de materia o un ente de radiación podía comportarse bajo ciertas circunstancias como onda, bajo otras circunstancias como partícula, y aún así se traslada la energía, o aún así estos entes poseen energía relacionados con la frecuencia de la onda de materia asociada. Pero por otra parte, al hablar de onda también estamos hablando de ¿qué? De conceptos corpusculares como lo puede ser el impulso. Y recuerden, la longitud de una onda está relacionado con el impulso por medio de la relación de de Broglie. Entonces, todo este tipo de ideas nuevas confundieron mucho a los físicos clásicos. Siento que esto se ve complementado por el principio de complementariedad de Niels Bohr, que decía que si en un experimento se comprueba la naturaleza ondulatoria de un fenómeno, en el mismo experimento es imposible comprobar la naturaleza corpuscular del mismo fenómeno. Pero, a pesar de ello, nosotros sabemos que la conexión básica entre el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular se encuentra en una interpretación estadística de la dualidad onda-partícula. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a comparar ambos modelos. Desde el punto de vista ondulatorio, la intensidad I de la radiación está relacionado con esta cantidad, que es el valor medio o valor promedio del cuadrado de un ciclo completo de la intensidad de campo eléctrico. Esto está establecido desde el punto de vista ondulatorio. Desde el punto de vista de los fotones o corpuscular, la intensidad de la radiación es igual a n h por la frecuencia, por la frecuencia, que nosotros, como les había comentado en los videotutoriales en clases anteriores, la manejaré como v de la frecuencia, aunque esta letra es realmente y minúscula. Sin embargo, muchas veces cuando menciono eso llevo a confusión, y he visto que es más práctico manejarlo por decir la letra v con su ganchito, que y minúscula. Sin embargo, la facilidad que tienen los videotutoriales que he subido con el editor de textos científicos TextMaker me hace que esto se defina claramente como y minúscula, aunque el código de LaTeX dice que es diagonal nu, pero bueno, eliminemos ese tipo de cosas para no dificultarnos la vida. Será la v de frecuencia con su ganchito. Sabemos que es y, sin embargo hay que saber que esto es y minúscula, que no sale tan bien porque es como una... pero es un poco... así puede llevar a confusión, hacer una letra un tanto difícil. Entonces tenemos que desde el punto de vista de los fotones o corpuscular, la intensidad de la radiación es igual a n por la constante de Planck por la frecuencia.
siendo que n es el número promedio de fotones que atraviesan la sección transversal a la dirección de propagación de los fotones, y haciendo se tomen en cuenta que este número promedio es el número, pues sí, este n es el número promedio de fotones que atraviesan la sección transversal de una unidad de área, cada segundo. Sin embargo, Einstein introdujo la idea de que esta cantidad, el valor medio o valor promedio del cuadrado de un ciclo completo de la intensidad de campo eléctrico, podría interpretarse como una medida del número promedio de fotones que existen por unidad de volumen, siendo que en la teoría electromagnética clásica esta cantidad es proporcional a la cantidad de es proporcional a la energía radiante por unidad de volumen. Es decir, Einstein ya estaba estableciendo un enlace entre el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular por medio de una interpretación estadística de la dualidad onda-partícula. Y ustedes dirían, ¿dónde está esta interpretación estadística? Y yo les puedo responder que está en el hecho de considerar que esta cantidad, que en la teoría electromagnética es proporcional a la energía de radiación por unidad de volumen, decir que se puede interpretar como una medida, como una medida del número promedio. Es decir, yo ya estoy diciendo que esto que en la teoría, desde el punto de vista ondulatorio, nos define, está relacionado de manera directamente proporcional a la energía de la radiación por unidad de volumen. También desde el punto de vista de los fotones o corpuscular se puede interpretar como el número promedio, y aquí está la interpretación estadística, es decir, promedio. Recuerden que en la probabilidad estadística casi siempre hablamos de promedios cuando calculan el aspecto de algún comportamiento de un suceso. Entonces, esto se puede interpretar como una medida del promedio de fotones por unidad de volumen. Es decir, gracias a esta interpretación estadística, Einstein ya está estableciendo un enlace entre el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular. Recuerden que Einstein fue el que introdujo la idea de la granulidad en la radiación, abandonando la interpretación continua de Maxwell. Entonces, como nosotros sabemos que además los procesos de emisión de fotones son de naturaleza estadística, es decir, los fotones se proyectan desde la fuente puntual en todas direcciones al azar, y muchas veces a este se le llama la fuente puntual de ondas, aunque veremos posteriormente que en sí las ondas son una construcción artificial que nos permiten estudiar el cómo viajan los fotones. Entonces, los fotones, al emitirse en todas direcciones al azar, se van a estar proyectando en la superficie de una esfera, la esfera de radiación, que ya esfera, ahorita pongo entre comillas por lo que les acabo de comentar, de tal forma que a medida que los fotones más se alejan de la fuente puntual, estarían dispersos sobre una esfera de radiación más grande, y el número promedio de fotones estaría disminuyendo. El número promedio de fotones que atraviesa la sección transversal de una unidad de área, por ejemplo de un metro cuadrado, a medida que nos alejamos de la fuente puntual de ondas, está disminuyendo, porque los fotones se dispersan en un área mucho más grande a medida que nos alejamos. Bien, entonces, como les decía, desde el punto de vista de la teoría clásica de la luz, la energía se distribuye en el frente de onda. Se distribuye uniformemente en el frente de onda, pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica, las ondas no son otra cosa, las ondas de radiación no son otra cosa sino una construcción artificial que nos permite establecer cómo viajan los fotones en el espacio, siendo que el número promedio de ellos por unidad de volumen está dado por esta cantidad. Bien, hasta el momento hemos hablado de la palabra promedio porque precisamente el proceso de medición de los fotones es de naturaleza probabilístico, es decir, al azar. Es decir, yo no puedo saber el número exacto de fotones que atraviesan una unidad de área transversal a la dirección de propagación cada segundo, pero puedo saber el número promedio de fotones que atraviesan una unidad de área transversal a la dirección de propagación de los fotones cada segundo. Por así decir, por citar otro ejemplo, yo tengo en torno a la fuente, yo tengo una esfera concéntrica a la fuente puntual de ondas. Esta esfera tiene un radio de un metro. Entonces,
Yo sé que el número de fotones que atraviesen un metro cuadrado de esta esférica concéntrica con la fuente puntual de ondas de radio de un metro será 3 veces mayor del número de fotones que lo hagan con una esfera concéntrica con la fuente puntual de ondas de radio de 3 metros. ¿Por qué? Porque la proporción del número de fotones que atraviesan una unidad de área transversal a la dirección de propagación, que en este caso es una unidad de área sobre la esfera concéntrica con la fuente puntual de ondas, va a disminuir de forma proporcional con respecto al cuadrado del radio de la esférica concéntrica con la fuente puntual de ondas. Bien. Y como ya saben, el cuadrado tendríamos 1 por 1, 1, pero ahora ubicándonos a 3 metros de distancia, es decir, ubicándonos a los fotones que atraviesan una unidad de área sobre la superficie de una esfera concéntrica con la fuente puntual de ondas, ahora con radio 3, el cuadrado es 3 por 3, 9, es decir, habrá 9 veces más fotones atravesando un metro cuadrado sobre esta esfera, un metro con un radio de un metro, que el número de fotones que atraviesen un metro cuadrado de la superficie de esta esfera, siendo que esta tiene un radio de 3 con la fuente puntual de ondas, siendo esta esfera también concéntrica a la fuente puntual de ondas. Entonces, como les decía, pues no podemos saber el número exacto, pero podemos saber probabilidades o promedios. Por el momento sería todo. Nos vemos vamos a continuar con este tema. Nos vemos en la próxima sesión. Recuerden, hay video, ya voy a subir esta clase, pero además aproveché el tiempo que tuve, y de hecho tengo que hacer muchísimos videotutoriales, y he subido también videotutoriales de la teoría de todos estos temas. Y ahorita se los cito para que estudien de un lado o de otro, lo que les parezca más cómodo. Hay personas que prefieren la explicación sobre el papel y tomando la pluma. Hay personas que prefieren los videotutoriales elaborados sobre el editor de textos científicos. Entonces nos vemos. Recuerden mandarme sus dudas al correo para que las aclare lo más pronto que pueda. Se cuidan, que tengan buen fin de semana, estudien. Hasta pronto.